Buen día compañeros, mi nombre es Hilda Zavala y les voy a hablar sobre el síndrome de Held. El síndrome de Held es una de las complicaciones más severas del embarazo que amenaza la vida tanto de la madre como del feto. Se considera que es una alteración de la preeclampsia y eclampsia y ocurre generalmente en las últimas semanas de gestación o a veces después del parto. Se presenta en su mayoría en mujeres mayor a 35 años, multigesta o que presentan alguna enfermedad renal o cardíaca y multíparas. En su fisiopatología, como ya vimos, se considera que es una alteración de la preeclampsia y la preeclampsia está muy relacionada con la presencia de hipoxia placentaria, que es cuando hay un menor aporte de oxígeno en la placenta y lo que empieza a suceder es que se comienzan a liberar factores angiogénicos, que son los desencadenantes de todos los cambios que presenta la paciente. Estos factores generan que el endotelio se esté lesionando constantemente y lo que sucede es que las citoquinas, las cuales actúan en cualquier proceso inflamatorio, empiezan a elevarse. Tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 2, la interleuquina 6 y la interleuquina 8 comienzan a elevarse. Y lo que sucede con relación al síndrome de Held es que la inflamación va subiendo como de nivel y es más severa y se comienzan a liberar sustancias que son aún más tóxicas, como es el BCAM1 y el ICAM1. Estos permiten que los leucocitos traspasen y entren en el intersticio, generalmente al intersticio del hepatocito, y generar así una microangiopatía trombótica. Se comienza a trombosar y necrosar los sinusoides y a morir el hepatocito. Hay una triada característica que es la hemólisis. En la hemólisis es una disminución rápida de los eritrocitos. Esto es consistente con la anemia hemolítica microangiopática. En esta anemia hay una fragmentación y destrucción de los glóbulos rojos. En el segundo es la elevación de las enzimas hepáticas. Esto se refleja por el proceso hemolítico y la afectación hepática y comienzan así la elevación de las enzimas. En el tercero es la plaquetopenia, que esto es por el bajo recuento plaquetario. Esto se debe a que hay un mayor consumo, ya que las plaquetas se activan y se adhieren en las células endoteliales vasculares dañadas. El Held es el inicio de las complicaciones más severas, como la ruptura hepática, la hemorragia posparto, falla renal, coagulación vascular diseminada y hasta una muerte perinatal. Algunas de las manifestaciones que presenta la paciente es cefalea, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, proteinuria, hipertensión, alteraciones visuales y sudoración. Entre los métodos de diagnóstico se realiza una biometría hemática, una química sanguínea, estudios del funcionamiento hepático, esto para ver ciertas proteínas y enzimas que produce el hígado, un frotis de sangre para ver cómo están los eritrocitos con la anemia hemolítica microangiopática, se pueden ver fragmentados, el examen general de orina, estudios de coagulación y para estar valorando al feto se puede realizar una prueba no estresante, una prueba de concentración estresante y un perfil biofísico fetal con una ecografía Doppler. En estos diagnósticos se va a encontrar por una hemólisis en el extendido de sangre periférica, los esquistocitos y células espinosas, una bilirrubina total mayor a 1.2 miligramos por decilitro,
una LDH, que es el lactato deshidrogenasa, mayor a 600 unidades por litro. Y en las enzimas hepáticas elevadas, el AST, que es el aspartato aminotransferasa, mayor a 70 unidades por litro. Y ALT, que es la alanino aminotransferasa, mayor a 50 unidades por litro. Las plaquetas va a haber una disminución que es menor a 100.000 milímetros cúbicos, y hay una clasificación. En una clase 1 se considera menor a 50.000 milímetros cúbicos, en la segunda clase es mayor a 50 y menor a 100.000 milímetros cúbicos, en la tercera clase es mayor a 100.000 pero menor a 150.000 milímetros cúbicos. En su tratamiento médico se debe hacer una hospitalización inmediata con el objetivo de prolongar el embarazo, pero también teniendo en cuenta que lo que se le va a realizar es la terminación de la gestación. Debemos de checar los antecedentes obstétricos maternos, como también la condición del cérvix, que las plaquetas estén mayor a 100.000 unidades por litro, y la condición fetal. Entre las consideraciones para el parto, se menciona que menor de las 23 semanas se debe de inducir el parto, y de las 24 a las 34 semanas se debe retrasar el parto si es posible de 24 a 48 horas, esto para obtener un beneficio en la maduración del feto. Y mayor a 34 semanas se retrasa el parto de 6 a 12 horas, esto para obtener un beneficio materno. La necesidad de adelantar un parto no obliga a la realización de la cesárea de forma inmediata, sino que, como ya lo mencioné, se debe de analizar el estado tanto de la madre como del feto y así tomar una decisión, aunque a veces se recomienda que la cesárea se debe realizar en las gestantes con una preeclampsia severa y menor a 30 semanas de gestación y Bishop bajo a 5. Entre el tratamiento farmacológico está la dexametasona, que en pacientes con unas plaquetas de menor a 20.000 unidades por litro y que hay una alteración en su sistema nervioso, debemos de aplicar 4 dosis de 20 miligramos por día intravenosa cada 6 horas. Y en pacientes con plaquetas mayor a 20.000 unidades por litro y sin alteraciones en el sistema nervioso, son 2 dosis de 100 miligramos por vía intravenosa de dexametasona cada 6 horas y 2 dosis de 6 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. Ahora les voy a hablar sobre los diagnósticos NANDA, NIC y NOC. El primero es el riesgo de la alteración de la diada materno-fetal. Como ya vimos, se presenta una hipoxia placentaria y en consecuencia hay una lesión tisular. Y por esa lesión tisular se desencadenan varias complicaciones que perjudican tanto a la madre como al feto. Entonces debemos de estar evaluando tanto el estado fetal como el estado materno, viendo la frecuencia cardíaca del feto, la frecuencia de los movimientos, la puntuación del perfil biofísico. En la madre podemos valorar si existe un dolor epigástrico, una presión arterial alta o un edema. Entre las intervenciones debemos de dar cuidados del embarazo de alto riesgo, informar sobre las desviaciones que se aparten de la normalidad del estado materno-fetal, explicar los riesgos fetales asociados con los partos prematuros, remitir a las unidades de cuidados intensivos neonatales si se prevé un parto prematuro. La atención debe ser tanto para el feto como para la madre en la unidad de cuidados intensivos. Realizar pruebas para evaluar el estado fetal, como
la función de la placenta, prueba en reposo, prueba de estimulación con oxitocina, perfiles biofísicos o pruebas ecográficas, ayudar en los procedimientos de diagnóstico fetal, interpretar las explicaciones médicas de los resultados de las pruebas o procedimientos, establecer un plan de seguimiento y proporcionar así una orientación anticipatoria de las posibles intervenciones durante el proceso de parto. En el segundo es el riesgo de deterioro de la función hepática. Debemos de valorar la función hepática, tanto el aumento como el bilirrubina total sérica, el aumento de las enzimas hepáticas, como ya lo mencioné, la ALH y la AST. Debemos de evaluar patequias, dolor abdominal o el aumento de la circunferencia abdominal. Entre las intervenciones es la identificación del riesgo y la vigilancia, revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias diagnósticas, identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, facilitar la recopilación de las pruebas diagnósticas e interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas, comprobar la perfusión tisular, observar si hay signos y síntomas de desequilibrio hidroeléctrico, comparar el estado actual con el estado previo para así detectar si hay mejorías o deterioros en el estado de la paciente, determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de enfermería, aplicar las actividades de reducción de riesgo y tener una monitorización de los riesgos. El tercero es el riesgo de sangrado relacionado con la trombocitopenia. Debemos de estar evaluando el estado circulatorio, su presión arterial sistólica y diastólica, si hay un edema periférico, saturación de oxígeno, el gasto urinario y si presenta palidez. Entre las intervenciones de la prevención de la hemorragia, debemos de vigilar de cerca al paciente por si se produce hemorragia, anotar los niveles de hemoglobina, hematocrito antes y después de la pérdida de sangre si se presenta, observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistentes, realizar estudios de coagulación, incluidos el tiempo de protrombina, tiempos de tromboplastina parcial, fibrinógeno, productos de degradación, escisión de la fibrina y recuento de plaquetas para ver si no existe una plaquetopenia y estar monitorizando que no disminuyan, sino que aumenten. Administrar hemoderivados, evitar las inyecciones, proteger al paciente de traumatismos que puedan ocasionar hemorragias, evitar procedimientos invasivos, coordinar la sincronización de los procedimientos invasivos con las transfusiones de plaquetas o plasma fresco congelado, instruir al paciente y o familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas si se presenta alguna hemorragia. Por mi parte sería todo. Gracias.